Hola a todos jóvenes, bienvenidos a un capítulo muy especial con el arquitecto Antonio Farré. Es un gusto volverte a ver. De acuerdo que se repita muchas veces más. Con el favor de Dios, jóvenes, pues prepárense porque ustedes no están listos para esto. No, bueno. La arquitectura de Antonio Farré realmente es algo muy especial y no me dejarán mentir ustedes que ya han visto varios de los capítulos y esta yo creo que es una de las que más me ha impactado, maestro. Bien, pues a ver, se hizo con mucho cariño y a ver cómo la ves, ¿no? Pues miren. Vamos a visitarla. Sí. Empezamos en este espacio que es como la antesala al estacionamiento, ¿verdad? Si tú llegas, filtras un poco, llegas aquí y ya en adelante ya empiezan los contrastes. ¿Qué busca en esta casa? Sensación más sensación más sensación traducidos en sorpresas. ¿Qué quiero decir con eso? No la casa que era obvia la primera, el hecho que entres y tengas un shot de idea así fuerte. Pasas, otra idea, otro sentimiento. Sí. Y es buscar sentimientos, más sentimientos, más sentimientos. Genial, y vamos a ver cómo lo logras. Aquí, por ejemplo, bajas escala, compresión. llegas, ¿verdad? sí, así es, pero todo el mismo material. Este material que vas a ver que esta es una cantera española, ¿de acuerdo? Llegas en el tema de que es el hilo conductor de toda la casa. La vas a encontrar en el baño, y el mismo material que pisa en los coches es el mismo material que vas a ver en la estancia y en la cocina y en todos lados. O sea, otra de las premisas que traemos en el despacho, esta casa ya tiene 5 años, es que menos materiales es parte que suma al diseño. Claro. Y entonces no meterle de más. Que estos materiales tengan la capacidad tanto de que puedan ser pisados por un coche, como pueden ser mojados, como pueden ser de exterior, no tal cual, ¿no? Tienes un mármol, básicamente, y tienes esta cantera. Pues te invito, por favor, Abraham. Vamos a pasar un espacio un poquito oscuro. Sí. Pero fíjense esto. Llegas y aquí viene el contraste completo. Te doy sol, te doy escala y te doy silencio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro cliente tenía esta puerta, es una puerta de que casi tiene 400 años, del norte de la India, y la puerta como tal es muy ruidosa en cuanto a todo el trabajo que tiene. O sea, entonces necesitábamos que para que realmente sobresalga, todo lo demás tenía que ser mudo, ¿no? Arquitectura muda en ese sentido. Claro. O sea, la puerta es espectacular. Sí. O sea, tiene toda la historia prácticamente de esta parte, sí. El concepto nació del espacio. Nosotros teníamos la forma, pero al tener esto, quisimos hilar esto con esto. Claro. Entonces de aquí salió, de todas las muestras que traíamos, sale esto, y entonces empezamos a ver que con esto era suficiente para llegar y llenar este gran espacio. Nuestro amigo, el dueño de la casa, nos decía, vamos a ponerle verde, para que en el contraste, cuando tuvimos la oportunidad de tener este terreno, los mejores árboles están atrás de esta puerta. Entonces, hacer los contrastes y así que nazca una nueva sorpresa. Abres esta puerta, hindú, musulmán y todo esto, dejas los espíritus aquí, mi estimado Abraham, pasas, que obviamente se abre toda la puerta. Te invito, por favor. Dejen los espíritus, jóvenes. ¿No? Y es el contraste completo. De tener todo seco, sin ningún árbol, nada, aquí es toda la vegetación y el terreno de forma natural bajaba. Entonces hicimos este puente por los 4 lados, inferior, superior, laterales, y en el tema que tengas todo este espacio lleno y en el contraste de tener un tema seco a un tema, y entonces es un shock de sorpresa interesante, ¿no? Entonces buscamos lo más transparente y que te fundiera en el tema de la naturaleza aquí. Oye, ¿qué tal la complejidad de construir muros de vidrio, techos de vidrio? O sea, platícanos un poquito cuál fue el proceso, cómo llegan, van notando uno a uno. Bueno, es un tema, tengo un muy buen amigo, Luis Zurita, que se dedica a esto. Entonces diseñamos todo el tema del herraje. Hoy te puedo decir 4 años después, todavía podríamos hacerlo más sencillo, claro. Pero yo lo que estaba buscando era que por los 4 lados tuvieras vidrio. Y el tema más simpático, yo quería que tuviera luz, pero no, como en el vidrio, ¿cómo genero el tema de darle energía? ¿No? Y hace unos minutos te cuestioné que me encontraras cómo alimentamos a esta lámpara, y lo que hicimos fue generar un polo y otro polo en cada extremo, y en el silicón metimos la energía,
¿no? Claro. Para que tú lo vieras a hueso. Entonces, yo he puesto gente aquí 15 minutos a buscar cómo está iluminado. Nadie me ha dado la respuesta. Claro. No, la hicimos, le quitamos el plástico al cable eléctrico, lo aplastamos, lo pusimos en el silicón y es como tienes energía. Y otra de las cosas que hacemos, siempre que tú vayas en esta casa, siempre vas a tener un remate en arte. Siempre digo que el arte potencializa la arquitectura, ¿no? Entonces, tienes una pieza de Carlos García Noriega, ¿no? Como remate, después tienes una cruz al entrar aquí, una cruz colonial, y tienes en el otro sentido, en esta cruz, tienes una pieza de Pedro Ponzanelli, que bien importante, lo único que le pedimos a Pedro fue que esa pieza fuera perforada para que siguiera con el flujo todo completo. Y te invito, ¿no? Mira, pasamos, mi estimado, llegamos, todo está con energía, tienes plantas abajo, lateral. Eso está bien interesante. ¿El terreno cómo era? ¿Era el plano? terreno era así. Bajaba. Y entonces aprovechando esto, que tenías 4 metros de caída en el terreno en el sentido corto, es como proyectamos la casa. Otra de las cosas que nos conoces como despacho es la parte estructural, ¿no? Tú tienes un claro de 17 metros por 21 sin columnas. Está impresionante. ¿Cómo logras esto? Esto lo logras usando concretos arriba de 450. Ok, 450 ¿no? De resistencia. De resistencia, o sea, para que nos demos una idea. Las ballenas del periférico tienen 850, pero una casa normal aquí en el Pedregal las sacas con 250 y es mucho. Aquí no, todo el concreto, primero toda la casa es de concreto, pero todo el concreto que llegó aquí es 450. Entonces logras estos claros y pensando en un tema, ¿por qué quisimos hacer esto? Porque si yo le hubiera puesto columnas aquí, pues entonces en la noche está muy padre porque todo esto está iluminado y estos árboles se meten. Claro. Si hubiera alguna columna, se pierde el hechizo de esa parte allá. Entonces, ya pasamos un escenario, ya pasamos el segundo escenario del tema del puente y el vidrio, y tienes este escenario que también te llena un montonal. Toda la cantera que vimos en el estacionamiento y que vimos en la plaza, y todo es la misma cantera que tienes aquí formateada, ¿no? Claro. Y todas eso las me cosas. encanta, ¿verdad? Que se siente como si estuviéramos en una roca. Sí, estás en una roca y chécate cosas, a ver, que da igual hacerlas de una forma que la otra, pero el resultado es diferente. Sí, fíjate, la unión de los vidrios es idéntica a la unión de la cantera y es idéntica a la unión de esto, y esta es la que te da ahí el trazo del vidrio, ¿no? Claro. Entonces tienes aquí. Lo modulaste. O sea, todo está modulado. Eras consciente de lo que medía la piedra. Sabíamos cómo sacar. No hay ninguna piedra menor de tal dimensión. Todo está diseñado de tal forma que este módulo es el que da las alturas y es el que da el formato de toda la casa. Buenísimo. ¿No? A mí este espacio me impresionó. O sea, sí. es muy largo el claro del vidrio. 17 metros sin ninguna columna. No, ya está. Tienes un espacio ahí de un pequeño bar y te voy a dar una sorpresa que no conocías. Llegas y como buen concepto que siempre me fascina la arquitectura marroquí, esto no lo has visto, los vidrios obviamente los escondes entre los muros y échale un vistazo, mi estimado Abraham. Este patio está bueno. Este es el corazón de toda la casa. Si te fijas, no tiene columnas. Es lo que siempre yo llamo un gato. Tienes una pieza de Jan Hendrix. Y esta pieza es la primera pieza de Jan Hendrix que es de doble piel. Okay. ¿Qué hicimos? Dentro de la doble piel le pusimos iluminación. Entonces en la noche es una transparencia todo esto. Este tejido orgánico que tiene la pieza se proyecta en todo el patio en la noche. Que es una cosa muy padre. Ah, claro, sus sombras, ¿verdad? Sus sombras que te da es lo que tú tienes en esta parte de aquí. Y si tú te fijas en la parte de allá, tenemos otra pieza de Carlos García Noriega. Le dimos nosotros la misma cantera y la trazó en la misma. Es un tatuaje de la propia casa como tal. Pero le diste varias capas de piedra. No, le dimos un tanto así. Bloque. Y él la raspó. Es el mismo cuate de la pieza en el inicio. Claro. Y aquí tienes este patio. Todo este patio, estas traves son las que permiten que esto pueda cargarse, ¿no? Estas piezas también se mueven en ese sentido. Me encanta cómo lo articulas el patio, ¿eh? La sala tiene esta doble vista. Tú llegas, ¿no? Puedes voltear a ver, porque la casa, las recámaras están abajo. Bueno, en este caso es una casa muy particular, es la segunda que le hacemos a este amigo. La recámara principal está abajo porque él en la tendencia de salir siempre al jardín y las recámaras de los demás están en la planta alta. Okay. Si el día de mañana alguien cambia el tema, también hay una recámara en planta alta, importante,
Pero el tema es vincular y usar toda la casa, y es una casa que se usa. Es más, lo que menos se usa es lo de hasta arriba, porque así fue diseñada, pero que todas se vinculen en este sentido, ¿no? Si te fijas, todas las ventanas, todas las cosas casan en relación a la modelación de la cantera. Sí, se ve que todo está pensada al milímetro. Todos los cortes están a 45, ¿no? Tú no ves el tema. bisel, ¿verdad? El bisel todo está a 45. No, a ver, nos fuimos divirtiendo y el dueño también se divertía haciendo esto, ¿no? Me encantó esta pieza. Esto es una lámpara. Ajá. Claro, hay una tira de LED ahí. Tienes tema y ya es el pretexto, ¿no? De cómo viene la parte del comedor y te sacan una luz indirecta. Entonces tienes un juego de luces muy padre, ¿no? Está buenísimo. Y luego la pieza del vidrio, ¿verdad? Es una pieza de 5 metros de largo. Es jumbo, es un vidrio jumbo. Ajá. Bueno, tú llegas, tienes la escala, tienes estas lámparas que te dan proporción, ¿no? En tema, esta es una pieza de Pedro Ponzanelli, que hizo esta perforación con el fin de que los ejes los llevaras. Hay un efecto muy padre, porque todo está diseñado así, que llegues y veas esto, ¿no? Me encantó también el tema de la calidez de la madera, ¿verdad? Sí. Porque alguien podría sentir que la piedra va a ser fría. Sí. Pero aquí Es para darle nivelaron, ¿verdad? Es para darle ese tema y que no parezca esto, o sea, darle su saborzote, ¿no? ¿Qué tipo de madera es? Roble. El roble formato 27 centímetros. Hoy ya podemos estar usando 30, ¿no? Este es 27. Pero a ver, siempre sacándole todo el jugo al material. Tiene un bajo piso, o sea, Sí, si te fijas, está flotada. Está flotada en un tema de nivelación. Además, toda la casa también la fuimos colando con contraflechas, por petición del ingeniero. Entonces nosotros las dejamos 8 centímetros arriba, ya ha bajado como 3, una cosa, y no bajó más, y entonces eso nos permitía poder jugar, ¿no? Después, en un tema de temblores, estos vidrios tienen digamos, un bulbo en el fin de que puedan entrar y salir. Ah, ok. ¿De acuerdo? O sea, Sí, hay una ranura. Hay una ranura, tienen un bulbo de silicón, entonces te permite estarse moviendo 1 centímetro sin que tengas ningún problema. Sí, qué bueno, porque aquí baja medio centímetro. Y vuela el vidrio. Y truena, claro. Bueno, no se ha roto un solo vidrio, ¿no? Entonces, tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Y cómo está orientada la casa? O sea, Oriente, poniente, tienes todo el sol, le va dando la vuelta, el norte lo tienes en la parte de allá atrás. Entonces, todo esto es poniente. Todo esto tienes oriente, poniente, en este sentido es donde le pega el sol todo rico, si te fijas. Más bien es oriente, claro. Es oriente, ¿verdad? ahí llegas y te sale, y norte es la parte de allá. Tienes luz toda la mañana. Toda la mañana tienes Ahorita luz. son las 11 del día, más o menos. Sí, ¿no? Llegas y aquí tenemos en un eso, jóvenes. Tienes lo que viene siendo el jardín, plantamos una serie de árboles también. Esa es la parte de asadores y todo eso. Ahorita que nos vamos a dar una vuelta en esa parte. Y el propietario, si algo le gustó de este terreno, fue ese árbol. Claro. Entonces, en relación a eso, la recámara principal está enfrente de ese árbol. Entonces, el hecho de que te levantes y que veas lo que más te gusta de este terreno, ¿no? Soy muy en el tema de buscar que los comedores... Creo que es más rico comer en un espacio más bajo que tan alto. Ajá. Y por eso bajamos la escala en esta parte de aquí, en el tema que tengas este juego, ¿no? Claro. Muy agradable también. Me gusta que se comunica con 2 ventanas también. Sí. No se rincona, y ¿verdad? ventilas. Este vidrio como tal se esconde atrás de esto, ¿no? Claro. Tienes esa vinculación, ¿verdad? Sí. Se concatenan, puedes ver de distintos puntos. Sí. Y también muy elegante esa persiana. Sí, esta persiana tienes el tema de que si quieres buscar privacidad o no tanto sol o temas con el estilo, fácilmente las abres y vas tú guiando en el tema que tú quisieras, ¿no? Genial. Llegas y las puedes llevar completas. Ok. Pero es jugar un poquito con la escala. Y es un esquema muy limpio, o sea, a pesar que es una casa grande, es muy fácil verla porque, digo, tienes un circuito, tienes el círculo que va a través del patio, tienes lo que viene siendo el family de la casa. Claro, al final no es una casa de cuartos, es una casa con un gran vacío que le va haciendo una herradura, ¿verdad? Y toda la vas moviendo y aquí ves a la niña que vive aquí dando vueltas a 100 por hora. Claro, ¿no? claro. Llegas, soy mucho de vincular las cocinas abiertas y no la escondemos, es parte de, ¿no? Entonces, el mismo diseño que traemos desde ya son los mismos materiales y tienes, bueno, pues aquí buscar los blancos. Qué bonita cocina blanca, jóvenes. Sí. Las cocinas blancas siempre duran mucho más. ¿Verdad? No están sobrediseñadas. El mismo material del Zodiac. Júntenle bien. Sí, el mismo material del Zodiac lo bajamos y entonces en la parte para Lo que decías del mismo material que puede aplicarse en el piso y en un llega, o sea, muchos estarían dando y acentuando. No, aquí la intención es que pasen los años
y esté padre en este sentido, ¿no? Tienes esto completo. Qué bonito se ve el contraste, fíjense el corte, ¿no? Entre la madera. Y te da completo, todos a 45, ¿no? Ajá. Y es otra vez como si entraras ahora a otro tiempo. A otro tiempo, llegas con tecnología alegre en este sentido. Esto es eléctrica, esta ventana es eléctrica. Oye, los frentes son de vidrio. Los frentes son de vidrio, así es, pero es un vidrio que aparte tiene un tema curioso. Si tú pones grasa, no me digas cómo en la tecnología que tiene esta cocina, se come la grasa. Está Entonces, vivo. o sea, tú llegas, por más que la quieras manchar, desaparece la grasa. A ver. Sí, no, hazlo. No, lo vas a ver, va a desaparecer. No puede ser, jóvenes. Sí, desapareció. Llegas, esto lo subimos, aquí estuvimos, me acuerdo, con el dueño mucho tiempo, porque veíamos, si yo bajo esto 10 centímetros, literal lo que te digo, Abraham, si bajo esto 10 centímetros, ves los tinecos de la casa al lado. Entonces buscamos la línea exacta para que lo único que viéramos era verde. Entonces eso es imposible que en planos, en el despacho lo logres si no estás aquí. Sí, no tienes esa visual. No, por más que quieras. Entonces hay que tejer en obra. Si quieres un tema, bueno, aquí tienes una alacena, tema de los equipos, ¿no? Me gusta eso, hay que tejer en obra. Hay que tejer en obra. O sea, tienes que estar atrás de la obra y que lo que te diga y esta limpieza, ¿no? Que te da completo. Y el mismo material del estacionamiento, el mismo material de la estancia, el mismo material del comedor, es el que tienes en la cocina y el mismo plafón. Lo tienes en los plafones. Sí. Mira, ¿Qué altura tenemos? 3.15 en esta parte. Se siente casi altura y media, ¿verdad? Sí, se siente ahí. Esta es una pieza de Carlos García Noriega que le dimos la misma cantera y la trazó. O sea, hizo un tema y obviamente la pusimos aquí porque desde la sala también podías tener esta proyección del arte. Insisto mucho que el arte potencializa. Tienes el tema que también te da la estancia y tienes más arte aquí en los remates que buscas. Tienes una pieza de Volsky, ¿no? Y tienes otra pieza súper interesante que en la noche se ilumina muy padre en el tema del color. Esa puerta que tenemos del lado izquierdo te da el estacionamiento de tal forma que vinculas rápido con la cocina. Ah, ya, ok. Es muy fácil, o sea, no tienes que ir a dar la vuelta, es más, tienes esta proyección y tienes una serie de esclusas que te da esta parte de aquí. Y siempre buscar, insisto, vas a encontrar en esta casa siempre una pieza en remate, ¿no? Ese es un vargueño que tiene también toda una historia y son los remates que tiene. ¿Te animas a bajar, mi estimado Abraham? Claro. Mira, para sorpresas. Me encantó la escalera. La escalera toda flota, es una armadura, por lo tanto, como armadura la puedes flexionar y te da y no pega por los lados. Tiene sí sus apoyos para que no vibre, pero ella solita. Y tiene esta proyección de lo del vidrio, cómo entra y traslada la losa, ¿no? Ok, va a continuar. Va a continuar ahorita, lo vas a ver en el de arriba, es lo que hace, que también lo vamos a ver. Muy cómoda la escalera. ¿Cuánto? 1.50. 1.50. En 1.50 entran 2 personas. Sí, sin problema. Es más, el Neufer te dice que en 1.35, pero te sientes así comprometido, ¿no? Qué bueno. Sí. Ok, y después la que tenemos aquí de Friedberg. Este es de Friedberg. ¿Del mismo de la silla a mano? No, Friedberg. Sí, así es. Claro, se parece. No, esta. Esta es de este cuate Andreacci. Ah, ok. Sí, este es de este judío, que es de la silla efectivamente que tienes ahí. Aquí tú ves el efecto de la lámpara, como te digo, y kiosco, y muy en el tema, puedes ir atravesando esto. Mira, vemos por este lado. ¿Cuánto mide este patio? ¿7? Este patio debe ser también módulo 6, 7, te dieron 7 u 8. 7 u 8, más 8 que 7. Sí, bueno, tienes esto y la limpieza que te da en la escala, ¿no? De las cosas que hacía mucho con el cliente era que me permitiera estar cerrando, porque siempre decía, abre, ahí atrás están los cuartos, abre. No, es que tiene que ser un patio. Tiene que haber masa. Tiene que haber masa, ¿no? Y era negociando esas ventanas, porque decía, oye, es que está increíble esta pieza. Entonces, déjame cerrar, vamos a darle importancia a las ventanas que tienen que rugir, ¿no? Sí, son unos huecos muy fuertes. Sí. Tiene su elevador muy compacto en esta pieza de circulaciones verticales, ¿verdad? Sí, van hasta la parte de allá, los detalles del vidrio, cómo hacemos que es se la meta. Misma escalera la que te lleva a todos los niveles, ¿verdad? Así es, muy limpio. Es un esquema de verdad. A ver, yo creo que no hay que complicar las cosas, sino al contrario. Esta casa, si tú te fijas, tiene 5 muros. Y esos 5 muros resuelven todo. Y de eso se trata, ¿no? Claro. No las casas de que no las entiendes. O sea, la viste hoy, ya la entendiste. Ya la entendiste. No, mira, llegas aquí, tenemos un gimnasio.
en esta parte de acá, que aquí me vas a entender las sorpresas de la vegetación. Aquí las podemos prender. Ve todo el que estés haciendo ejercicio bajo tierra. Abraham. Está increíble cómo te rodea la vegetación. Sí. ¿Aquí tuviste que excavar o este nivel ya A existía? ver, sí medio escarbé Un porque poco. estaba por aquí, como 1 metro más arriba. Estaba más por donde ves esto. Pero ese lugar no tenía plantas, no tenía árboles, y aquí sí, y estaba así, como te digo, 4 metros abajo. Ok. Entonces, fue fácil entender y sacar estos espacios. Buenísimo. ¿Y la vegetación ya es la endémica o ustedes hicieron Medio un trabajo? vimos qué plantas se daban, Ajá. estuvimos probando, y si te fijas, hay que estarlas cortando de lo bien que se dan en el ambiente, ¿no? Es que es húmedo, es Sí. oscuro. Por ahí tienes el puente, ¿no? Y esa transparencia. Y de noche está muy padre porque toda la iluminación atraviesa el puente, ¿no? Me encanta porque como construyes, cuidas los detalles de los materiales, siempre hay una cenefa de piedra Sí. antes de la madera. Porque ¿verdad? cortas la humedad. O sea, no tiene que haber agua. Con que tengas humedad, ya truenas la madera. Te vienen a lavar el vidrio y te manchan la madera. Entonces, siempre hago una cenefa, si no chicas, grandes, sin miedo. Claro, Y enfatizas bien y entonces confundes el interior con el exterior, ¿no? claro. Está buenísimo este Sí. espacio. Mira, la vamos a abrir desde aquí. Esto estás obligado a hacerlo, es transitarla, ¿de acuerdo? ¿No? Esto lo hizo Jan Hendricks. ¿Qué significa? ¿Cuál es el...? A ver, significa muchos conceptos, Ajá. varios, o sea, traduciendo un poquito a Jan Hendricks. Es el centro de la casa. Ajá. Si tú pones una X en el terreno, es el centro del terreno. Es el único elemento circular en toda la casa? geometría de esta casa, y es la que proyecta una serie de cosas, ¿no? Claro. Y esta es una hoja seca que en escala grande da esto, y le pusimos la doble piel para tener la iluminación, y entonces en la noche te voy a mandar unas fotografías, en la noche proyectas todo esto. Sí. Nomás ven a ver esto. Genial cómo le da la vuelta al material, fíjense. O sea, al final es una arquitectura monolítica, estereotómica. El material está en todos los planos. Sí, en todos Eso los le planos. da una fuerza. Bueno, ahí te va. Toda la casa está colada en 450. Esta está colada en 700. ¿Por qué? Por un tema. Porque nunca es suficiente. No, va un tema. No, en la parte de allá podíamos esconder las traves. Aquí no pude esconder, es una sola tableta. Ya. Entonces, para que no tuviera el tema así, que tuviera esa caída, vienen las losas a los lados y todas estas tabletas están en 700. Okay. De tal forma que también no tienes una sola columna y en el efecto que ya toda vuela. Lo normal sería tener las 7 columnas. Ajá. Si tú te pasas por este lado, Abraham, pues verás que lo que te estoy diciendo son 60 centímetros con un claro de 7 metros, que la única forma de poderlo sacar adelante es con subir la resistencia del concreto. ¿No? ¿Lo ves? Limpio. 17 metros y las tabletas que vienen y nacen desde hasta allá. Haces un efecto de columpio. De sube y baja, perdón. De sube y baja. Allá. Metes más peso de este lado para que la tableta tiene que ser rígida, tiene que cargar a las piezas de escultura que tenemos de Ponzanelli Claro, arriba. peso que tienes. Esa pieza pesa 3 toneladas. Entonces tú tienes un tema y entonces tienes el efecto columpio, del efecto columpio, que son estas dos piezas, y haces que esto no va, el contrapeso. Pero para que esto no se rompa, esta resistencia son 700. Sí, tiene que ser casi a cero, ¿no? Sí, así es, ¿no? ¿Y no pensaste justamente en esa opción, hacer una armadura? Pues mira, nos fuimos todo en concreto y también le da rigidez, ¿de acuerdo? Porque efectivamente puedes tener una estructura híbrida, pero al hacerla monolítica y que subas todas las cargas en tema, también le ayuda al final de la historia hasta arriba. Ya ha soportado temblores. No, bueno, llevamos 3 temblores fuertes, no hay una sola fisura, no hay un solo vidrio roto. Qué ¿no? belleza. No llegas en este tema. Y... Qué buen espacio, ¿eh? Sí. ¿Contemplaste el tema de los vapores de alguna manera? ¿Querías que se sintiera este efecto cálido? No, el efecto sí, por tener la alberca bien en tema. Tú llegas los fines de semana a las 12, abren esto y vinculas todo este espacio. Esa también se mete dentro de la columna. Y ya tienes una alberca que si la quieres usar en la noche tienes muy buena temperatura. Está genial. Y esta la usan, ¿no?
Está buenísimo. ¿no? Bien. Qué buen espacio. Sí. Y que te sientas siempre rodeado de la Sí. naturaleza en todos los niveles. Así es. Todo boleado, ¿no? Los vidrios, todos, a ver, en el TIC, ¿no? De que todos coincidan. Da igual ponerlo aquí que aquí, pero fíjate el resultado que te dé. Sí, sí, sí. Se siente una pieza que la pueden modelar en Lego. Sí. Podemos salir por aquí si quieres. Mira, salimos por aquí. Los clavadistas, ¿de quién son? Ese dato ahorita se lo preguntamos al buen Alejandro. Jóvenes, apúntenle bien. Bueno, llegas aquí. Qué buen hueco. Tienes el efecto, ¿no? Y te divertiste seguramente diseñando esta casa como niño. Sí, a ver, con el dueño de era de sábado a sábado tener, a ver, no era venir a trabajar, Claro. era ver cómo nos sacábamos jugo. Era la segunda casa que le hacía, entonces los dos teníamos la meta mucho más arriba. A ver lo que va, ¿no? O sea, nos divertíamos haciéndola. Fue una experiencia muy padre. En vez de poner la sala Qué recta. bonitas secciones tienes. Sí, tiene o sea, muchas secciones. Es buscar escalas. Bien interesante. ¿Me entiendes? Tú tienes una sala en este espacio alto, te pierdes. Ajá. Entonces llegar y que tengas estas sorpresas desde aquí la ves, ¿no? La sustracción, el hueco. Me encantó también la pieza, porque todos son piezas, ¿verdad? Sí. Haces una pieza. Son piezas, me pidió un asador y obviamente pues no quería llegar en la palapa típica, ¿no? Y terraza típica. Es de lo que más se usa en esta casa, este espacio, que tiene baños. Arriba hay una casita para la de muñecas para la niña, ¿no? Escondida. Pero era el tema que se viera verde y le pusimos lo más verde posible. Plantamos muchísimos árboles. El único árbol bueno así grande que teníamos es este. Siempre digo que este es el guardián. Los fresnos siempre dicen que son guardianes, ¿no en tema. Y siempre digo, y lo he hecho varios videos en esta casa, y siempre digo que es quien va a cuidar esta casa y va a hacer que se vea mucho mejor, ¿no? En tema recámara principal, ahorita pasamos, ¿no? Fíjate, y ese es el pirul. Esta fachada contrasta ya con las ventanas, ¿verdad? Sí. Veíamos en el ingreso una pieza muy ciega, muy sólida. Pero aquí tienes que abrirte hacia lo verde. Claro. Y esa es la trave escondida en esas, es una armadura de concreto, por decirlo así, sé que está mal dicho, pero es una armadura de concreto de tal forma que permite poder soportar el volado de allá. Claro, o sea, es una trave completa. Se coló completo eso. Eso es para poder cargarlo de allá. ¿Y no pensaste en hacerla totalmente de concreto? No, todas de concreto. O sea, todos los muros también. Todos los muros son de... aquí no gastamos tabique. No hay tabique. No hay tabique. Ya lo que te decimos, pues ya hazla toda de concreto. No, por eso te digo, por eso está mal dicho que sea una armadura de concreto, pero solamente tiene esas perforaciones, pero todas de concreto para poder lograr ese claro de allá. Claro, es que tiene que funcionar como un monolito. Así es. Y nace desde aquí, si te fijas, la columna es clara, ¿de acuerdo? Y es un gato, es muy... La inspiración un poquito es el edificio de Ricardo Legorreta de Celanese. El Celanese, claro. Entonces, en el centro tiene el nodo y salen las perpendiculares. Sí. Si yo no hubiera conocido ese edificio, no hubiera hecho esta casa. Sí, porque la columna vertebral está retraída. Así es lo que ves ahí, ¿no? Una belleza de arte, ¿no? Y le dimos su lugar y todo, ¿no? Sí, bonito cómo nace. Sí. ¿Y no tenías muchas rocas aquí por ser Bueno, las rocas las dejamos y tenemos toda esa parte de allá, ¿no? Aquí tienes lo que vienes a ver. Aquí tenemos un efecto también del asador. Ya este volado ya no sorprende tanto, aunque sí sorprende. A ver, si fuera una casa sorprende, pero ya cuando ves esto, y para sacarle jugo a esto, digo, es muy simple, pero te da un resultado padrísimo, es el ponerle un espejo a la pared de allá para que el cuate que se siente aquí tenga la vista del pirul, ¿no? Ah, claro, el espejo. Es falsa, ¿eh? No, quién sabe, igual no. Ah, no, sí es falsa. Sí, es falsa. Es falsa, pero muy bien hecha. Muy bien hecha. Sí, no te me asustes, Abraham. Jóvenes, tengo miedo. Tengo miedo, ¿no? Pero ves ahí un poquito la escala. Y otra vez, el mismo material que tenemos es el material que tanto el que viste en el estacionamiento, como el que viste en la sala, como el que viste aquí. Este es nacional. Este es nacional, de tal, y llegas. Y qué bonito que te separaste también aquí. Para los verdes y que suban. Sí. Y que tengas la ventilación, ¿no? ¿Qué te separas? ¿1 metro? Ahí hay 80 centímetros de separación para traer estos árboles que ya rebasan la parte de allá, porque lo que buscamos también es la privacidad entre las casas, ¿no? Claro, que no se toquen tanto. Sí. Y una de las cosas que hacemos mucho, obviamente la luz natural entra por allá, para balancear los espacios, abrimos por atrás. Claro. Muy de Atolini.
Atolini tenía este recurso. Claro. Balanceaba de forma directa al sol, Ajá. lateral del otro lado. Entonces hay más luz aquí que donde estás pegado a lo abierto, porque Claro. aquí la luz es directa. Es directo. Sí, Atolini, Artigas son de esos genios que se necesitan recuperar, así Sí. como Barragán, pues de Sí. repente resurge. Ellos Sí. dos necesitan resurgir. Sí. Y bueno, José María Buendía también. No, bueno, me dio clases. ¿Qué Mi tal? mejor profesor Ajá. que me dio clases, Chema Buendía. Sin duda. Sí, sí. Chema Buendía Era un hizo poeta. más de 200 casas en el Pedregal. Dos. Más de 200. Pero Las construía también. las construía. Y él vino de Marruecos. Chema Buendía tuvo, yo creo que el 70% de las casas Neofa y todos estos en el espacio modernista. Y de repente dijo, a ver, todos estamos equivocados, esto no es lo que necesita México, y cambió. Sí. Y muere en una casa en Coyoacán, obviamente hecha por él, con todo el sentimiento. Ahí me daba clases él. Chema Buendía. Una Casa Blanca, ¿verdad? Una casa en una callecita perpendicular a Pino, de verdad que nos daba clases y la clase tenía que durar de 6 a 8 y eran las 10 y seguíamos escuchando todas las anécdotas, ¿no? Qué belleza. Mi mejor profesor, sin duda, ¿no? Dios Bien. lo tenga en su gloria. Sí. Poca Pues- gente que me dio gusto que me lo comentaras de él. No, hombre. Sí. Él tiene una de mis casas favoritas del Pedregal, Ok. que fue su primer casa. Hace poquito estuve leyendo un poco sobre él. Sí. Esa casa famosa con el brazo que sale fue su primero. Bueno, déjame Tenía decirte que 25 atrás de años. Enrique Norten, Ajá. Calach, Atrás de Calach. Calach dice que también fue su mejor bueno, pero maestro. además te digo una cosa, atrás de eso, esos sentimientos, está Chema Buendía. Claro. Y nos toca, o sea, en el sentido que si entendías, te tocaba de sentimientos Sí, sí, sí. y mucho también de lo que un servidor hace bien o mal en su escala, es por esas clases, ¿no? Hace 30 y tantos años, ¿de acuerdo? Qué belleza. Sí, ¿no? Sí, sí. Esos buenos profesores que llegan y te Te marcan. marcan. Ujú. Mira, Un genio. me gustaría hacerte pasar por aquí, si me permites, Abraham. Con gusto. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa de construcción? De Esta casa superficie? pasa los 2,000 metros cuadrados de construcción. 2000. Como te decía, Abraham, aquí la recámara principal la tenemos abajo con el pretexto de convivir con el jardín. Ok. Si esta recámara estuviera arriba, los dueños nunca tendrían ese contacto con el jardín. Entonces tú llegas, filtras un poquito para no ver la cama de golpe, tienes la cama, esta televisión baja, tienes una sala y la intención, bueno, ya ni le toco, ya la intención es este árbol. Entonces, Ok. mi cliente lo que trae en tema, que esto era lo más importante, entonces de noche está iluminado y ese es un cuadro, ¿no? Qué belleza. ¿No? Llegas, tienes todo lo mismo en tema, el mismo material otra vez que viste en el estacionamiento, que viste en la cocina, todo es lo mismo. La Pero aquí misma cambia el ma- formato. Bueno, toda la duela es idéntica en toda la casa. Ok. La duela con el fin de un tema de seguridad, no quise abusar, entonces siempre, pero son múltiplos de la otra piedra. Ah, o sea, todas las de la losa, todas las del techo las son más formas- pequeñas. son más- y simplemente por un tema, porque me gusta dormir tranquilo en el sentido Así que de no vaya a no vaya a caer la pasar. pieza Entonces, tienes los mismos 4 grapas con una membrana que si se rompe una de las grapas la soporta. O sea, está sujetada de 3 formas. A ver, platícanos un poco cómo la sujetas. Cortamos, tenemos la pieza, la cortamos, le hacemos unos clips, los cuales con unos alambres. Ujú. Ya hay un chasis metálico, se le pone una malla y entonces subimos por el lateral, amarramos al chasis metálico, que es un PTR de 2x2, lo agarramos y a la hora la pieza de pegarla en el chasis, lo pegamos con un silicón estructural. Ok. Entonces tienes 3 formas de que la agarras. Si falla uno, tienes 2 más. Una por una. Una por una, ¿no? A veces hemos tenido que hacer, por ejemplo, vino esta pieza y para poner estos proyectores que quedaran en la parte superior, la pieza la tuve que romper para poderla bajar, ¿no? Tuve que poner piezas nuevas. Claro. Pero me da un gusto porque nosotros tratando de que baje, no baja, se queda pegada, la bajas a pedazos, ¿no? Bueno, aquí entonces lo que te comentaba, tienes esto que es la vista, o sea, mi intención era pegarme lo más posible al árbol, ¿no? Y llegar y esto completo ahí, ¿no? Claro, o sea, tu línea esta la trazaste al milímetro con el árbol. Toda la casa empezaba y este es el único volumen para que tengas este árbol y que tengas este árbol. Y es el mismo ancho de la pieza que llega hasta arriba. Hasta arriba, todo esto es muy limpia la casa. Entonces Claro. tienes un esquema completo que te invito aquí a la zona húmeda vestidor. Aquí debemos de tener más o menos los mismos 7. 7 metros, sí, por Ajá. si hay un tema, ¿por qué si son los 7 metros? Interesante cómo la cama queda detrás de este muro
¿verdad? Que es el que te recibe. Y filtras y dejas aquí tus cosas que necesitas. Tienes el vestidor. Ah, el vestidor está bueno. Sí, y tienes el efecto de la luz otra vez. Tienes la zona y tienes una pieza al final, que a ver si la voy a poder saber, que da la vuelta. Qué genial, o sea, se despega la casa también de este lado. Y otro jardín aquí al fondo. Interesante, ¿eh? Todo el closet abierto. Uh-huh. Bueno, esa pieza tiene un tema que gira. Ok. Y es un reloj. Una vuelta es 1 minuto. Ahorita veo cómo la prendo. Entonces, la ves desde el vapor, la ves desde la regadera y va girando. ¿Por qué? Porque si no, perderías la parte de atrás de la pieza. Ya. ¿No? Llegas y llega completo y gira. Entonces tienes la zona húmeda, 2 WCs, y tienes el efecto y otra vez estas entradas de luz y otra vez estas entradas de luz, ¿no? Está genial. ¿Qué tendrá? ¿Como unos 50 60 centímetros? centímetros es el 60. múltiplo de arriba en el tema. Ah, claro, claro, el tamaño de la... Sí, tienes una especie aquí para que no tengas que subir a la cocina, una especie de pantry, ¿no? Ajá. Y llegas completo aquí. Qué buen espacio, Sí. ¿eh? Llegas y además llegas a un tema del efecto de buscar esas luces siempre al final, ¿no? Creo que es un recurso válido, ¿no? De no generar espacios oscuros. Sí, así es. Ventilación, obviamente, los WCs y eso. La isla está genial. Sí. Y Claro, tienes o sea, los lavabos ahí. es una isla de trabajo. Sí. Y me gusta porque el detalle del espejo es bien, bien sencillo. Estoy acostumbrado a Mira, verlos ¿te fijas? con estructuras colgando. No, bueno, ve, y desde tienes arriba. esta luz. O sea, no sé si también se prendió la tuya de ese lado o no. No, Bueno, mira. pero sí lo entiendo, Espérate, lo entiendo. tienes esto. Espera un segundo. Ah, bueno, aquí viene. Entonces ya llegas y ya te da el vanity completo. Excelente y muy discreto. Finito. Pero uno pensaría Sí. que es un espejo gigante. No, no, lo que necesitas y te da este espacio, ¿no? Bien resuelto. Sí, Todo el proyecto está con estas áreas de circulaciones muy, muy claras. sí, ¿Verdad? Nunca invades áreas habitables como tal. sí. ¿Y cuánto tiempo lleva el diseño de un proyecto de este tipo? A ver, ¿El ejecutivo lo haces todo antes? ¿O sí, lo vas hacemos un haciendo? ejecutivo antes, obviamente, Ajá. pero sí sé que es un pecado, soy muy flexible en la obra para sacarle provecho. O sea, si tú ves que tienes una oportunidad, Ujú. el ejecutivo lo pasas del lado derecho y te vas en tema de que lo importante es que el proyecto sea bueno. Claro. Entonces vas llegando y tienes que afinar. O sea, independientemente, le vas entendiendo muchas cosas al proyecto. E insisto mucho, mi palabra favorita es tejer en obra. Tejer en O sea, ¿qué quiero decir? Cosas así tan elementales. La beta es corrida, ¿no? O sea, tú tienes un tema de beta corrida, el tener ese cuidado, ¿no? Elementos sencillos, pero que te hacen el día a día. O sea, de colgar, o sea, lo vas disfrutando y lo vas armando y vas diciendo, a ver, esto tiene que ir aquí y eso, ¿no? Y sigue siendo el mismo roble, toda la carpintería. Toda la carpintería y la parte de la cocina es roble y todo es roble. O sea, cuanto menos materiales, creo que es un acierto no tenerlos ahí. Eso también lo puedes llegar y lo cierras, ¿no? Buenísimo. Diseñado por nosotros, ¿no? Porque no me gustaban las caladeras que había. Ah, sí, ustedes Sí, diseño de nosotros. acero inoxidable. Acero inoxidable y cómoda y padre, ¿no? Robusta. Genial. Sí, ¿no? Está importante. ¿Aquí Sí. se siente más alto o siguen siendo los 310? Aquí es más, tenemos 360 aquí. Claro. Sí. Es la recámara principal. Por eso yo digo que la altura y media prácticamente supera la doble altura porque no desperdicias el nivel superior Sí. y se sigue sintiendo una amplitud. Hay mucha diferencia en diseñar entre metros cuadrados y metros cúbicos. Sí. La calidad de un espacio te lo dan los metros cúbicos. Cúbico. Tú puedes tener menos metros cuadrados, pero si estás bien en cúbicos, los espacios tienen mucha más calidad. Claro. Yo prefiero calidad que cantidad. Claro. Entonces sí prefiero darle en este sentido, ¿no? Sí. Lo agradeces. Sí, porque no, la sala comedor es doble altura, ¿verdad? Es doble altura. Es la única parte de la casa Sí. de doble altura. Ese sí es Ahí doble. tienes 650. 650, claro. 650. Sí, es que sí se siente muy, muy generosa la Sí. diferencia entre Sí. la ventana y la Sí, trave. así es. Llegas y vas, ¿no? Llegar en esa parte. Y se siente llena de luz la casa, ¿verdad? Llena de luz. patio. Y estos pasillos
hay dos corrientes, unos que están en contra de los pasillos. Yo soy de los arquitectos a favor de los pasillos, porque te hacen reflexionar, ¿no crees? O sea, caminas esos conventos que te vas de un punto al otro, todos los pensamientos. ¿Es el paseo? Es el paseo, pero también es la reflexión, ¿no? Que llegues y va. Y ver el tema del mármol, ¿no? Te fijas, todo, o sea, cada pieza que poníamos no era, como dice vulgarmente, el chilazo, era, si te fijas, todas llegan donde tienen que llegar y este es el pretexto de la de allá. ¿Qué acabado le das a este mármol? Este es un tema que le llaman broche, o sea, lo comemos al ácido para que tenga esa textura y que entonces haciendo este truco haces sentir que este espacio llega hasta acá y haces que el vidrio se anule visualmente, ¿no? Claro. Esa es la intención. Y ve las proyecciones que te da, ¿no? Limpias. Sí, no, es un prisma súper potente las sustracciones. No, y que llegues a efectos tan limpios. Fíjate lo que yo digo, diseñar a pistón, cómo las traves llegan exactamente en la arista. Y entonces cuando tienes una parte circular, cómo luce, ¿no? Sí. Lo suaviza. Lo suaviza, pero lo suaviza con el cilindro perfecto, ¿no? Sí. Sí, casi no hay curvas, ¿verdad? Es la única curva del proyecto. Y diagonales tampoco. No hay. En este tenemos un proyecto que son puras diagonales, pero este nació así. Otra de las cosas, independientemente que hablamos de esto, si te fijas, la modulación de esto es básicamente el peralte de los 18 centímetros. Ah, claro, la tira, ¿verdad? La tira, entonces fue el pretexto de diseñar así. Pero eso no te lo da el plano, eso te lo da un sábado aquí, ¿no? De cómo le damos la vuelta, si te fijas, cómo le damos la vuelta al material, ¿no? Claro. Otra vez monolito, pero de madera. Sí, de madera. Me gusta cómo arrancas la escalera con un descanso. Sí. Eso la vuelve un poquito más dinámica, ¿verdad? Y te da el giro. Ajá. Le da ese movimiento. Esta es la losa que te digo que la colamos en 700, que son las que permiten estas tabletas poder resistir la parte hasta allá. Claro. Y no puedes colar una parte en 400 y una en 700. Tiene que ser todo. Todo, porque si no, tú solito haces la falla. Ah, claro, ahí va a tronar. Ahí va a tronar, ¿no? O sea, el resultado tiene que ser así. Esta fue una buena decisión, ¿verdad? Aquí tenías que sentar el vidrio en algún lado. Sí. Pero siempre respetando el tema, ¿no? Bueno, es que tu escalera es muy ancha, sí. No tenías problema. Entonces, el resto de las habitaciones hay que subir. Sí, bueno, tienes el elevador y tienes esta parte, aquí, mi estimado Abraham. Qué bonito el juego de la luz, ¿verdad? Porque aquí la luz está llegando desde arriba, y desde tiene luz del fondo. Está muy padre iluminada esta, perdón. No he prendido. Con el pico ese de ahí. ¿Cuál, Alex? Aquí hay uno. ¿Este? No prendió. Bueno, está iluminada desde atrás, entonces le da una transparencia muy padre a esta. Me gusta este barandal que haces con el vidrio de piso a techo. Mira, si lo ves desde aquí, pasa y rebasa la parte de hasta arriba. Ah, ya, ok. Sí, es que tú tenías dos y los haces uno. Lo haces uno y mira el efecto que te da como si pasara por la cantera, ¿no? Pues mira, échale un vistazo, mi estimado Abraham. Llegas, efectos de sorpresa. Abajo de esto está el estacionamiento, pero eso no nos limita a poner árboles arriba. No. ¿Y cuánto necesitas de tierra para? Bueno, aquí hay truco. Independientemente que ahí tienes 90 centímetros, las losas son de 60 y entonces el reticulado ahí no está y entonces tienes 60 más. Entonces esas jacarandas tienen 1,50 m de jardinería. Ok. Claro. O sea, tienen los invertido, como si fueran charolas de baño. Claro. Pero tienes esos árboles ahí y lo vas a ver mucho en esto. Tienes una fuente, los efectos de luz, ¿no? A mí me encanta este hueco. Siento que le da mucha vida y mucha intimidad porque es exterior-interior. Sí, y además es también un lugar que le llamo yo así de mucho silencio, que también lo marcas con el family de aquí. Ah, ¿no? Y lo comunicas, ¿verdad? Lo comunicas a esta parte de aquí. Entonces la vinculas y subimos las bardas a tal grado que no viéramos las casas de los demás, ¿no? Llegas y tenemos otra recámara aquí, ¿no? Y tienes esos efectos bonitos de sorpresa, que en la noche ves un pedacito de la escultura de Jan Hendrix, ¿no? Genial. Llegas. Claro, es esa ventana. ¿Listos?
Tienes esta recámara. Y esto es lo, bueno, detalles así sencillos. Para no ver el tema de la tele, la escondes. ¿No? Sencillo, digo, hecho en casa. Y aquí, por ejemplo, en el proyecto, esto venía cerrado, pero al encontrarnos en obra estas jacarandas, digo, pues estas me las traigo para acá, ¿no? Y plantamos también abajo del despacho estos árboles y se animan a salir un poquito. Te queda un ambiente muy padre aquí, Abraham. Tienes estos espacios, ¿no? Yo es lo que llamo, igual lo digo mal, pero es lo que yo llamo así arquitectura de silencios, ¿no? Este espacio está bien bonito. La ¿No? verdad que son patios Sí, muy privados. sí. ¿Qué colocas en el piso? Es lo mismo, avejentado. Ujú. Está quemado ahorita quizá por el sellador que tiene, pero es el mismo Ah, es el mismo mármol. El mismo mármol. Lo que pasa es que el sellador está quemado. Hay que darle cambio ahí. Ok. Pero tienes esta textura para no resbalarte. Me encantó el hueco, ¿eh? El hueco, Sí. fíjense bien. O sea, al final tiene un patio muy privado con estas pantallas, pero lo rompe, ¿verdad? O sea, entiendes perfectamente que también hay que ver. Entonces tienes las dos caras del mundo. Donde hay algo bueno, Ajá. hay que ver. Y insisto mucho, esas son jacarandas. Dije, aquí tiene que ir una jacaranda para confundir esos espacios entre el dentro y el fuera, ¿no? Excelente. Llegas, otra jacaranda. Qué bonito. Y tienes este espacio aquí, ¿no? Este es de mis plantas favoritas, el romero. Si le haces así, sabes que te baja el estrés. Ah, muy bien, jóvenes. Aquí El otro día estamos hablando del guayabo japonés. Vamos al tema de la aquí botánica. no hemos visto ninguno. No hemos visto ninguno. Bueno, tienes este espacio, la fuente. Claro. Y limpio. Ah, este espacio. Esa fuente de noche es muy bonita porque tiene color. Te da el agua de color, ¿no? Está padre, pero otra jacaranda más. No, aquí consigues hacer unos ambientes muy agradables. Sí. Y otra vez, lo fuerte que es que sea una sola pieza de vidrio. Sí. ¿Verdad? Del no ver la línea. De no ver la línea. Son vidrios jumbo que vale la pena Es invertirle. importante. O sea, la casa no tiene tantas cosas, pero las que tiene están hechas, sí, con claridad, ¿no? Claro. Fuerte. Me gusta también cómo trabajas un poquito las ventanas de los baños. Es esta. Sí, así es. Muy. Tienes en Muy el cuidada. tema de ventilación, se trazan obviamente en relación a la modulación de la cantera. Ujú. Era muy fácil tener la ventana aquí. Esta ventana no la ponemos hasta tener claro la modulación, Claro. ¿no? Y la jardinera tiene la altura en relación a la modulación. Y todo es múltiple D. Ah, ya, claro. La altura. Gira y el tema, ¿no? ¿Le aplicas algún tipo de sellador a la piedra? Hay casas que lo hacemos. A mí en lo particular, y ya que hablaste de Chema Buendía, me gusta que envejezca con las pátinas. Ok. En este caso, esto no lo tiene. Hay casas que, bueno, la quieren diario perfecta. A mí me gusta este tema que le venga encima a los años, ¿no? Si hay un tema ahí entre los arquitectos jóvenes que nos encantan, pues obviamente las cosas crudas. Sí, Pero a las personas, a los habitantes, no todo el tiempo. Sí, así Los es. tenemos que convencer. sí, pero es un tema. A mí me gusta que la casa vaya teniendo historia y este muro lo tiene, Sí. ¿no? Hay selladores, creo que también te permiten, ¿no? Que sigas respirando. Quizás Sí, no guardan no guardan tanto. el hongo. A mí no me disgusta, pero insisto, ¿no? Ajá. Me llama la atención cómo diseñas tus ventanas. O sea, en lugar de hacer una típica ventana corrediza, haces una puerta. Te voy a decir por qué. Una puerta de 90 o de A ver, 80. te voy ¿no? a decir porque siempre trato de dividirlos en un tercio, porque si tú llegas y tienes una situación a la mitad, partes la vista en el interior de ti, en el subconsciente, que tienes algo a la mitad. Claro. El hecho que respetes el centro de la ventana y tengas la puerta, ¿de acuerdo? Yo esto lo uso mucho, favoreces la vista. Y funciona perfecto también Mucho para la mejor, ventilación, ¿verdad? Mucho mejor. Estas ventanas, independientemente, tienen dos temas, si quieres ver. Independientemente que tienes, Ah, mira, eso es o bien sea, importante. llegas, mosquitero, Mosquitero. tienes una cosa, perdón, que lo van a ver desde allá. Yo puedo cerrar la ventana, hacerle así y hacer esta proyección. Claro. Y entonces en la noche ventilas. Si Sí, que llueve, esté abierta. si llueve, no entra agua. No entra agua. Tienes esa ventaja de esta ventana. Eso sí lo batiente. Buenísima. Súper. Bueno, tienes baño y eso.
¿no? Básicamente. Luces, ¿no? Siempre vas a encontrar luz. No tienes que prender luces. Y suficiente, ¿eh? Suficiente. En el baño igual, tal, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y eso se comunica con un vestidor. Este es otro vestidor. Digamos que el de él, el de ella, ¿no? Diseños de las lámparas. Me gusta el juego de este cambio de altura, Sí. ¿verdad? Y obviamente, insisto mucho, el cambio de la duela de cantera te da exactamente en la raya en el tema. Las ventanas se forman y las puertas se forman en relación a esto, ¿no? O sea, todo es jugar con el Lego de las medidas que te tiene que dar. La altura de la barra es obviamente un lineamiento idéntico al de la ventana. Sí, y entonces esas cosas, sin que te des cuenta, van entrando. Es armonía, es armonía. Es armonía de esa que dices, no sé, a ver, espero no estar equivocado, ¿cómo te sientes después de circular la casa? No es una casa, hay casas que te agreden. Esta es una casa que te va abrazando y que puedes estar horas. Sí. Ese fue el objetivo de esta casa, ¿no? Esa tranquilidad. Los colores son igual en ese sentido. Claro, porque de hecho todos los muros son de este tono arena, ¿verdad? Son de No hay arena y muros la blancos. arena, todos los colores tierra, Ajá. volvemos a Chema Buendía, te traducen en esa tranquilidad, Ok. ¿no? O sea, te dan eso. O sea, a mí en lo particular lo siento así, ¿no? Los colores tierra, jóvenes, Sí. apunten. Al final somos tierra, ¿no? Somos polvo. Somos- ¿Ya viste esto? Sí, bueno, ahorita lo tienen mucho por el tema de la niña, ¿no? Pero bueno, es el family y tienes los remates a las demás habitaciones y llegas y tienes ahí el juego de una luz hasta el final. Como tengo esta luz aquí, remato con una luz al final y vuelves a ver un pedacito de la pieza. Son esos regalitos ¿no? Ahorita, con el dueño me decía, abre todo esto. No, yo quería darle esa masividad y la importancia al centro. Aquí, ¿verdad? Claro, Aquí quería las ventanas él. en el centro, atrás de este muro está la pieza de tal, Sí, sí, sí. pero no es la cantidad, es la calidad de la vista que necesitas. Entonces, si dejas esos detalles, si no hubieras hecho un edificio, entonces, al yo negar esta vista, genero una nueva Claro. para que cada espacio tenga esas sorpresas. Claro. Eso es Claro, importante, claro. ¿no? Con esa tranquilidad. Y el material exterior entra en el interior y viceversa, ¿no? Joya total. Felicidades. No, pues a ti, por favor, Abraham, ¿no? No, increíble. Pero es de silencios, ¿no? Esta escalera la subí y bajé 1000 veces. Y este pasillo, que no lo habíamos limitado en todo, este es el que te da. Bueno, es más, vamos hasta el baño de visitas. Vamos al baño de visitas. Esta pieza viene junto con pegado. Esta estaba al lado de la puerta hindú. Ok. Si te fijas, tiene el mismo trazo. Atrás está la ventana y queríamos dar esta transparencia. El WC está escondidito y tienes esto buscando la misma cantera en tema para tener todo de lo mismo, ¿no? Va con la casa. Va con la ¿verdad? casa. El ¿no? baño Sí. juega el mismo lenguaje. El diseño de la puerta, El buscar monolito. con la pleca sencilla, pero que te marquen que no es una puerta nada más. Sí, todas las puertas tienen este gesto. Sí, ok. Con el detalle, con la bisagra. O sea, hacer una composición sencilla, pero que se marcara el prefiltro, ¿no? Muy armónica. Sí. ¿Y esto qué Closet es? de visitas, si alguien tiene que dejar un abrigo, lo tienes ahí. Este espacio, la verdad, me encantó. Sí. Es una sorpresa de pasar de la masa del Sí. patio árabe Sí, y de repente llegar a esta transparencia. sí. Es pasar de 500 años. 500 años en- y con tecnología de estructura. Insisto, si tú a este espacio le hubieras metido las columnas, pierdes su magia. Sí, claro, ¿no? Lo impresionante es eso. Lo impresionante Sí. es que trata de ser muy puro. Sí. Hay No una llegas. búsqueda de esa limpieza. Y no se abre ninguno, ¿verdad? No, la ventilación la logras con esta ventana que se abre casi toda. Ok, ¿No? ok. Llegas con eso y tienes esta ventilación, pero tienes un ambiente en el momento cálido, en el ambiente fresco, lo que necesitas, ¿no? Y es que me encanta porque también, si se vienen para este lado, jóvenes, A ver, es más, déjame ver si puedo prender la luz. vean de este lado cómo se observa este túnel, Sí. ¿verdad? Ve los Entonces- cubos, también que te marcan el eje, ¿te fijas? De luz. Claro. Qué bonitas lámparas. Sí. ¿eh?
¿Ustedes eligen las piezas de mobiliario, la iluminación, todo? Sí, hicimos todo con Elena Talavera, hicimos todo el tema del mobiliario, diseñamos la sala así abierta que pudiera tener para mucha gente, para poca gente, el tema que tengas en la parte de allá. Es curioso, porque fíjense, no lo había notado. Hay 3 salas, Sí, ¿verdad? pero se siente una. Se siente una. Hasta ahorita Sí, que lo pero comentaste. si vienen muchos, llegas. Esta es mi parte favorita, esta de aquí. Es más, te invito a sentarte. Es más, siempre lo he dicho en esta parte, cualquier lugar donde te sientes en esta, perdón el ego, pero cualquier lugar que te sientes en esta casa Tiene una buena vista. tiene vistas porque nos sentamos en cada punto. Okay. No, a ver, si me sentaba aquí, ¿qué me iba a regalar? Si tú te sientas allá, la proyección que tienes aquí, mobiliario así, te paso aquí, ¿de acuerdo? O sea, es una mesa muy bonita esta, tiene proyección, se mueven en piezas, ¿no? Es de un diseñador gringo esta. O sea, buscamos ese tipo de cosas, ¿no? Que te sintieras. La escala, cómo llegas, cómo rematas. Si somos pocos, esta es la sala que te invita a estar. Si son muchos, vas a la siguiente, todo, pero al final todo vincula, ¿no? Y curioso que no quisieran el típico comedor de 12 plazas en medio del salón. Aquí el comedor es este chiquito. Sí. A ver, tiene que tener comedor, pero la verdad es que no lo han cambiado mucho las cosas y buscas más esos lugares exteriores para comer con la familia que los interiores. Claro. Y tiene que estar, pero yo creo que qué bueno que tocas eso, que el lugar de menos que se usa de esta casa es un comedor. Es el comedor. Comes en la cocina, llegas ahí. Es una casa para vivirla. A ver, independientemente que es una casa bonita, la casa está pensada primero que nada en que tenga una dinámica padre, ¿no? Y es una casa que no se te viene... Creo, y esa es la meta, espero que la hayamos cumplido, que no hay nada sobrediseñado, porque lo sobrediseñado aburre, ¿no? Y es lo que buscamos. No tiene nada extravagante. Creo que es un tema ya que pues cuando has hecho algo de trabajo, ya sabes que las cosas tienen que durar y no es para flashearlas en 2 segundos, ¿no? Claro. Y esa es la meta de esta casa. Entonces, ahorita que la recorro, que ya tenía tiempo de no venir, me da gusto verla que envejece bien, ¿no? Eso es lo que estaría yo buscando. Creo que eso hace buena arquitectura. Pero bien, pero digo, yo no soy para juzgarla. Tú, ya que la recorriste, tú que has recorrido tanto, te la dejo a tu criterio, ¿no? Pues la verdad es una de las casas más impresionantes que he estado. Sí es, digo, por muchas cosas, ¿verdad? Por la sensación que transmite esta secuencia de espacios, por la escala también, porque es una casa amplia que la recorres en 1 hora, sí. ¿Sabes? O sea, si la recorres con calma, sí. te puedes pasar un día quizá, ¿sabes? Si te vas sentando, te puedes ir sentando en cada ambiente y es como una pequeña ciudad, ¿verdad? Porque pasar de la plazoleta de acceso al túnel vegetal transparente, bajar si quieres al área del jardín, pero antes pasas por la alberca. O sea, puedes hacer una película. Es una casa que la pensamos mucho, de verdad, pero no en planos. La vivimos. Alex fue el residente de aquí. Saludos a Alex, camarógrafo el día de hoy, jóvenes. No. Y fue un tema de saborearlo y saborearlo y saborearlo. No era hacer por hacer. Era como, perdón que te lo juro, que en cada lugar nos sentábamos, que si veíamos algo que nos hacía ruido, corregir. Y yo tengo una frase, cuando tengas una bronca es la más grande. Entonces era el tema de decir, a ver, ¿cómo le sacamos más provecho a este rincón, no? Teníamos una bronca de casas en ese lado y entonces optamos y pusimos verde, ya no las vimos, ¿de acuerdo? Pero eso lo haces, o sea, atrás de esto hay una horrible tema de una casa y lo que hicimos fue una barda verde y hay una casita de muñecas allá que ni la ves. Entonces solucionamos, con una situación que teníamos que tener, solucionamos un problema, ¿no? Y también de lo que aprendes, que es que a esta altura, en los árboles ves la parte más padre. Esta casa de noche es muy bonita porque trae un sistema de iluminación sencillo, pero muy claro, que acentúa los árboles más importantes. ¿Trabajas con algún...? Lo hacemos nosotros. Okay. Lo hacemos nosotros porque conocemos más que nadie qué es lo que queremos de la casa, ¿no? Claro. Todos vimos el tema en proyección con Elena Talavera de la luz. Generalmente no prendemos las otras luces, o más estas son dimeables, ¿no? Sí, las luces del techo en las dobles alturas no se usan mucho, ¿verdad? La puse porque la tienes que de repente tienes un evento y tienen que estar. Una vez cada... Pero este está diseñado para que esta lámpara ilumine 360 grados. Te da la sombra hacia arriba, hacia abajo. Si te fijas, estos focos tienen la virtud
Esa es una lámpara de 360 grados. Ok. Así estuvo pensado, ¿no? En ese sencillo, pero bien, ¿no? Claro, claro, Pero claro. bien. Me gusta porque también tiene un balance, ¿no? Porque tiene momentos lujosos la Sí. casa, como esa lámpara, Sí, ¿verdad? pero sencillo, es un cubo, no es el candil. Sí, no es un candil. Es el cubo de una de las figuras más limpias, como es que es el círculo, la esfera. Sí, 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 sí. No, una casa verdaderamente espectacular. No, pues ya va. A ver, si tú lo dices, ya nos damos por. No lo tengo que decir yo, Sí. jóvenes. Ustedes lo saben, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Ujú. Pues maestro, ojalá que que podamos seguir conociendo tu obra a lo Será un largo de gusto los, siempre, a Abraham. lo Será largo un de gusto. los años. Siempre es un gusto. Es más, ahorita que te vi que ya traíamos casi un año sin vernos, por lo menos, siempre siento que te veo desde una semana porque te sigo, ¿de acuerdo? Y es un gusto, ¿no? Y bienvenido, ¿no? Siempre. Ha sido un placer, jóvenes, y ha sido un placer compartirlo con todos ustedes. Vayan a seguir las redes sociales. ¿Cómo te encontramos en redes Farré sociales? Arc, ¿de acuerdo? En Excelente. Instagram. Pues jóvenes, hasta pronto. Cota Pérez, Gracias, adelante. Abraham, de verdad, mil gracias. Bien, Infinitamente agradecido con todos. Gracias, bien, maestro. gracias.